Se fijan que hemos pasado por temas tremendamente así como espirituales, místicos, por decirlo de alguna manera, y otros temas muy, muy técnicos. Entonces, entonces yo le dije que este curso iba a tener elementos de disciplina, del saber científico, elementos pedagógicos de cómo enseñarlo, y elementos ya espirituales, pastorales para ustedes. Bien, ahora vamos con la parte más técnica, digamos, que es la transmisión del texto bíblico. Se ve, ¿cierto? Hay Sí. un rollo ahí. Sí, ya, Sí, se ve. ya. All right. Bien, las lenguas bíblicas. Yo sé que esto muchos lo saben, pero como el espectro aquí de alumnos es hasta donde sé, de gente que ha estudiado teología y necesita la pedagogía, a gente que llegó aquí porque le pidieron en el colegio que se hiciera cargo de las clases de religión y no cacha nada. Entonces hay que entrar en el tema, digamos, de las cosas que parecen muy, muy prácticas y las cosas que son más elevadas. Si se fijan en la página de arriba, ese está escrito en hebreo. Y ahí están los puntitos que yo le decía, pues, abajo de las letras, que son los que indican las vocales. Y el texto abajo es el texto griego. ¿Sí? Bien, esto que parece obvio, siempre hay que decirlo. La Biblia no se escribió en castellano. Yo sé que lo saben, y probablemente sus alumnos también, pero a la hora de leer, uno como que tiende a olvidarlo. Tiende a olvidar que está frente a una traducción y actúa inconscientemente como si fuese escrito en castellano ayer, digamos. Entonces, no, estamos frente a una traducción, por lo tanto, no al texto original en ese sentido. Ahora, traducciones hay buenas, malas, pésimas, horribles, geniales, orientadas a la pastoral, orientadas a la espiritualidad, orientadas al estudio científico. Entonces hay que saber bien qué quiere hacer uno con esta Biblia para saber qué Biblia adquirir. El Antiguo Testamento se redactó y se escribió en dos lenguas que están emparentadas, en el arameo y en el hebreo. En distintas épocas el uso común fue el arameo y en otras épocas el uso común fue el hebreo. En la época de Jesús, el hebreo se ha transformado en una lengua litúrgica, como lo era el latín en la iglesia. Es decir, la gente no hablaba hebreo en la vida cotidiana, pero los textos estaban escritos en hebreo. Lo que hablaban en la lengua cotidiana era el arameo, que es una especie de dialecto, ¿sí? Un poco del hebreo. Jesús hablaba arameo. De hecho, es tan así que de la época del primer templo, o sea, del siglo primero, perdón, bueno, lo mismo, tenemos traducciones de la Biblia del hebreo al arameo. Entonces, el uso, al parecer, era leer el texto en hebreo, porque en hebreo está escrito, digamos, la palabra de Dios, y luego leer una traducción al arameo que era a la vez comentario. Y eso se llamaba el Targum, que es la práctica de traducir al arameo y comentar el texto. Es probable que la famosa frasecita con la que empezamos esta clase haya sido un ejercicio de Targum, de traducir el texto del Levítico en hebreo a un arameo más sencillo, ¿sí? Por ejemplo. Y el Nuevo Testamento, yo aquí les había puesto unos textos, o sea, unos audios, yo no sé si esto está compartiendo el audio, del hebreo y del griego, pero no sé cómo andamos de tiempo. Si les interesa escucharlo, lo ponemos un poquito para que por lo menos hayan escuchado alguna vez el hebreo. Lo que tenemos al principio es el capítulo 1 del Génesis en hebreo. Esto es más que para que asocien que estamos frente a un original que no está en castellano. Ya, vamos a ver si... ¡Ay! Me equivoqué. Vamos a ver si podemos... Me dicen si se escucha. No, se No, escucha. No se escucha. No se escucha, profesor, por si acaso. Ya, sonamos entonces. No, pues, lo lamento. Bueno, lo pueden ver en el descargar de Eva y ahí lo escuchan. Yo no sé cómo se comparte el audio. Bueno, lo lamento. Ya, ya, eso lo ven después.
Acá tenemos una página muy interesante del texto hebreo del Pentateuco. Si se fijan, lo que está al medio, en las tres columnas, es el texto. Y lo que está a la orilla son notaciones de los versículos, de los capítulos, de otros textos. Y abajo hay comentarios. Hay unas líneas ahí de comentarios de qué se trata este texto. Esto señala que ya desde que se escribieron los textos bíblicos fue costumbre comentarlos. Comentarlos. Entonces la idea de que el texto no se comenta es una idea protestante que nunca fue parte de la tradición bíblica. Bien, el texto hebreo, o sea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Tanaj para los judíos. Existen varias tradiciones textuales del texto del Antiguo Testamento, es decir, no hay una sola. Esto es muy importante. Si bien el canon se viene a fijar, como hablábamos la otra vez, en torno al siglo I de la era cristiana, el texto de ese libro era muy flexible. Aquí no son errores de copistas, ¿sí? No son que el copista se equivocó y cambió una palabra, no. Tenemos versiones diferentes de los mismos libros, muchas, sobre todo en la época del siglo I. Y podríamos agruparlas en tres distintos tipos. Aquí está dicho más elegante, ¿no? Gran flexibilidad, es decir, frases que están en uno que no están en la otra. Por lo tanto, es probable también que cuando cite el Nuevo Testamento, el Antiguo, no sabemos qué Antiguo está citando de estos. Y puede que haya citado una versión diferente. De hecho, yo les decía que el Nuevo Testamento, cuando cita el Antiguo Testamento, lo cita del griego, pero no sabemos de qué griego. Un 80% es los 70, que ya lo vamos a ver, pero el otro 25% puede ser otras versiones de la Biblia griega que no llegaron a nosotros, o incluso otros libros que luego no quedaron en la Biblia. Por ejemplo, la famosa frase de Mateo de cuando di cuenta que se fueron a Nazaret y dice porque será llamado Nazareno. Esa frase no está en ninguna parte. Dice porque así se cumple la escritura que dice será llamado Nazareno. Esa frase no existe, digamos, en los documentos que tenemos. Entonces, yo sé que esto es un poco desconcertante, pero es importante que lo sepa, ¿sí? O sea, para nosotros el texto inspirado es el texto que tenemos en nuestras Biblias, pero eso no significa que no hayan existido otros textos. Entonces, ¿de qué censura me pueden hablar si durante todo el siglo I incluso había versiones diferentes? Ahora, todo este masa de textos distintos en detalle, en cosas de fondo, los podemos agrupar en tres grupos principales, que es la parte que me interesa. Esto es información para ustedes, ¿eh? Yo no creo que esto deben enseñarlo en el colegio, pero para que ustedes lo sepan. Y el más importante es el primero, el famoso texto masorético. Ese es el nombre técnico. Masorético viene de masora, en hebreo, en realidad masorá, el hebreo es más agudo que grave, en castellano es más grave, ¿no? La mayoría de las palabras son graves. En hebreo la mayoría de las palabras son agudas, entonces debería ser masorá. ¿Mm? ¿Qué significa tradición? Eso significa masora, tradición. Viene de un texto previo, el famoso texto masorético, que es de a principios del siglo I a.C. O sea, nuestro texto masorético, que es mucho más tardío, viene de un texto muy antiguo, del siglo I a.C. ¿Cómo sabemos eso? Por los famosos rollos del Mar Muerto. Porque al comparar los textos bíblicos que había en esa biblioteca y comparar el texto masorético, se da cuenta uno que el masorético es una copia, con algunas modificaciones, de ese texto primitivo del cual tenemos ahora los documentos a partir de los rollos del Mar Muerto. Su nombre viene de Masora, tradición, porque es el texto tradicional, y de hecho es el texto que se ocupa hasta el día de hoy en las sinagogas, ¿sí? Judías. Su fijación definitiva es en el siglo IX después de Cristo. Ya estamos hablando de un milenio de desarrollo de esta versión del Antiguo Testamento. ¿Por qué el siglo IX? Porque el siglo IX se fija definitivamente y estandarizado los signos de las vocales del texto hebreo. Y si incluso tenemos documentos como este que les muestro aquí, que al margen señalan cuántas letras debería haber en ese reglón.
o cuántas columnas, eso es lo que tienen abajo, cuántas columnas debería haber, o sea, cuántas filas debería haber en esta columna. Todo eso para controlar que el texto hebreo no tenga ninguna modificación de un copista a otro. ¿Sí? Y hay todo un mecanismo de resguardo de que el texto no tenga ninguna variante. Cosa que ha hecho el mundo judío, pero no el mundo cristiano. El mundo cristiano nunca se fijó una versión definitiva y absoluta del texto griego, sino que tenemos muchas variantes, ya vamos a llegar allá, y lo que habla de que la iglesia nunca quiso censurar ni controlar el tema del texto bíblico, pero que provoca algunos problemas hoy en día, digamos. Bien, estableciendo un sistema estándar, como decía, de vocales y puntuaciones. Cuando se traduce el Antiguo Testamento hoy día, en general se traduce el masorético. Es como la edición estándar, digamos, ¿ya? Que es lo que tenemos en nuestras Biblias, la traducción al castellano del famoso texto masorético. Es que, insisto, el que ocupan hoy día también las comunidades judías. Bien, pero tenemos otras versiones. El famoso texto o Pentateuco, tenemos solo el Pentateuco aquí, samaritano. Usted conoce a los samaritanos por los textos del Evangelio, va a ser la samaritana, junto al pozo, ¿no es cierto?, el buen samaritano. Y me imagino que saben que judíos y samaritanos en la época de Jesús no se relacionaban mucho. O sea, eran enemigos en cierta medida. Los judíos pensaban que los samaritanos eran unos herejes y los samaritanos pensaban que los judíos eran unos herejes. Entonces, los samaritanos tienen también el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero en una versión diferente de la que heredamos nosotros de los judíos, ¿sí? Y estos documentos existen hasta hoy. De hecho, la foto que ven ahí es de un sacerdote samaritano con el rollo de la ley en la versión samaritana, ¿sí? Que también está escrito en hebreo, por si acaso, pero con variantes muy importantes. Su escritura es el paleohebreo. La escritura que vieron antes, a ver, espérame, aquí no se nota, ahí se nota. Arriba, la foto de arriba, es lo que se conoce como escritura cuadrada. Y si se fijan, claro, uno podría simular los cuadraditos donde cabe cada letra. No sé si se dan cuenta. De hecho, si usted quiere empezar a ensayar y escribir hebreo, se entusiasmó con eso, yo le recomiendo que lo que haga es comprarse un cuaderno de matemáticas. Porque como viene con los cuadrados, entonces es más fácil aprender a hacer la letra del tamaño adecuado. Bueno, esta escritura es paleohebrea, o sea, anterior a la escritura cuadrada, que es la escritura que yo le presento ahí. Esto es el paleohebreo es como parecido al árabe. ¿Se ha visto por ahí alguna vez la escritura árabe? Que es esa escritura como manuscrita para nosotros, ¿ya? Entonces, si bien es hebreo, no es el mismo hebreo, la letra, que la típica edición del Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Tiene modificaciones sectarias al texto. Sectaria entre comillas, porque para nosotros sectario es un poco peyorativo, ¿no? En el sentido que tiene modificaciones al texto hebreo, al texto del Pentateuco, que tienen que ver con los intereses del grupo samaritano. Por ejemplo, cuando dice el texto que el Deuteronomio, por ejemplo, que solo se puede adorar a Yahvé en el templo de Jerusalén, el Pentateuco samaritano dice que solo se puede adorar a Yahvé en el monte Garizim, porque obviamente era donde estaba su templo. A eso me refiero con sectarias, no sectarias de fanática, de separar a los demás, sino de sus propios intereses, ¿sí? Ahora, uno podría decirlo al revés. Podría decir que el texto masorético tiene modificaciones sectarias con respecto al samaritano, pero como obviamente nosotros partimos del masorético, lo decimos así. Pero para que vean que existe hasta el día de hoy una versión diferente del Pentateuco, que es la versión samaritana, ¿sí? El manuscrito más antiguo está entre el siglo XII y XIII. O sea, de hecho tenemos textos más antiguos del masorético que del samaritano. Del masorético tenemos textos que provienen remotamente del siglo I antes de Cristo. Del samaritano, el texto más antiguo que tenemos es del siglo II y XIII. Ahora, esto no lo hace menos valioso. ¿En qué sentido? Que estos manuscritos que tenemos del siglo II y XIII
son copias de textos muy, muy antiguos. La materialidad del libro es del siglo XII y XIII, pero el texto que contiene es por lo menos del siglo I después de Cristo. ¿Para qué nos sirve a nosotros católicos cristianos esto? Si para nosotros no es palabra de Dios la versión samaritana. Bueno, nos sirve para entender la época de Jesús y para entender la diferencia entre judíos y samaritanos. Diferencia que aparece muy marcada en el Nuevo Testamento. Y por último, los famosos, muy nombrados hoy en esta jornada, textos de Qumran. Aquí agrupamos en realidad textos que van mucho más allá de Qumran. Se les suele llamar los textos del desierto de Judea hoy día. Pero nos vamos a centrar en Qumran principalmente, y lo que ven ahí es el famoso rollo de Isaías, que es uno de los textos más completos que se recuperó en Qumran. Y comparando el texto de Isaías del siglo I, más o menos antes de Cristo, al texto masorético, son prácticamente iguales. O sea, podemos decir con confianza que la línea masorética conservó bien el texto desde la antigüedad hasta la fecha. Obviamente con algunas variantes, pero en general, más o menos tenemos el mismo texto. Entonces, eso es un motivo de calma, digamos, y de tranquilidad para saber que el texto que estamos ocupando en realidad es el texto que el autor escribió o que se usaba en la antigüedad. Bien, descubiertos en 1947 en una cueva en el desierto de Judea, producto de la casualidad. Un beduino se le arrancó una cabra, tiró una piedra para espantar a la cabra, para no subir a buscarla, y escuchó un crack y dijo, aquí puede haber algo valioso. Fue a buscar y encontró unos pergaminos de cuero muy antiguos y se los llevó literalmente para hacerse un par de chalas para la casa. Y va al zapatero a decirle que le haga unas chalas con eso, y el zapatero ve que tiene unas letras medias hebreas y dice, mira, pregúntale al rabino primero, no vaya a ser que nos metamos en un cacho aquí eh, porque puede ser un texto sagrado, no sé qué. Va a hablar con el rabino lo ve, le da la impresión de que es un pergamino muy antiguo, y va a hablar con el patriarca Samuel de Jerusalén, patriarca ortodoxo, experto en antigüedad, y él lo mira y dice, esto es muy, muy antiguo. Empiezan a averiguar y obviamente descubren que en esa cueva y en otras 13 cuevas hay manuscritos del siglo I. Y ahí empieza la carrera frenética, estamos en la plena creación del Estado de Israel y todo este cuento. Entonces se tratan de recuperar estos documentos y se recuperaron bastante, son 900 obras en total, pero el número de manuscritos supera mucho más eso. Estamos hablando de 1800 manuscritos por lo menos. Desde textos completos como el de Isaías que ven aquí, hasta textos que son una estampilla, digamos, un pedacito que sobrevivió y que ya han sido catalogados, todos han sido publicados, e incluso en la traducción castellana que yo les mostré ahí que tengo. Pero es todo un área de estudio hoy día los textos de Qumran. Son realmente interesantes. Bien, presentan testigos de toda la Biblia hebrea, excepto Esther. El único libro del que no hay ningún testimonio es Esther. No sabemos por qué. No sabemos por qué. O sea, en una de esas sí había una versión de Esther y no llegó hasta nosotros, o no había, no tenemos idea. Ahora, hay tres tipos de literatura en Qumran. O se clasifican en tres tipos, en realidad que son medio artificiales, pero no nos vamos a meter ahí. Textos bíblicos, o sea, que están hoy día en nuestras Biblias. Textos parabíblicos, es decir, textos que comentan un texto bíblico o reinterpretan un texto bíblico, y textos no bíblicos, es decir, textos que son de la comunidad o que son oraciones religiosas o que son reflexiones que no tienen que ver con la Biblia estrictamente. Y ahí tenemos lo que discutíamos con Guido. Ahí nombramos dos textos, una la regla de la comunidad, de que tenemos 5 versiones, y el otro el famoso documento de Damasco, ¿sí? De que tenemos como 8, si no me equivoco, en Qumran. Entonces, es toda porque esto es como esa típica cápsula del tiempo, ¿no?
que entierran una cosa, no sé, en los años 50 y le vamos a abrir en 50 años más. Ya, esto fue lo que pasó. Estos documentos no son copias, son escritos en la época. O sea, tenemos directamente de la misma época de más o menos donde es la obra, tenemos manuscritos. Entonces pasamos del siglo noveno después de Cristo al siglo primero antes de Cristo. O sea, ese nivel de cercanía con el texto original. Entonces es un descubrimiento maravilloso. No ha habido otro descubrimiento arqueológico tan importante como este para el ámbito bíblico ni tampoco para el ámbito de la ciencia en general. Tobías, Eclesiástico y Baruch tampoco hay textos. Pero ¿por qué no se mencionan? Porque estos textos en realidad en algunas obras aparece pegado a otra, entonces puede ser que por eso no estén. Espérate, creo que Álvaro levantó la mano, si no me equivoco. Sí, no me quedó claro el texto de Isaías que aparece allí en la imagen, ¿es el mismo que tenemos en nuestra Biblia latinoamericana? En general sí, en general sí, salvo muy pocas variantes, es el más o menos el texto hebreo del que se, a ver, muy similar al hebreo del que se tradujo la latinoamericana, por ejemplo. O sea, del que se traduce en nuestras Biblias católicas. Con el tema de la latinoamericana, me iba en duda qué tan traducción es, ¿ah? Pero en general entiendo su pregunta. Digamos. O sea, nuestra versión castellana de la Biblia, como la latinoamericana, traduce del hebreo, ¿cierto? Ahí dice traducido del hebreo, el griego y el arameo. Traduce el hebreo. Ese hebreo es el masorético, que es muy, muy, pero muy parecido al que encontramos en Qumran. Entonces, más o menos, podemos estar seguros que el Antiguo Testamento que estamos traduciendo, en realidad traduce el texto original y se fue a las pailas toda la conspiranoia de que habían modificado texto y cuestiones porque tenemos un testimonio directo, digamos. ¿Sí? No sé si le respondí bien. Ya. Sí. Tenemos además del texto masorético, o sea, el textos proto-masoréticos, es decir, lo que decíamos, masoréticos del siglo noveno, pero viene de un texto anterior, del siglo primero, textos proto-samaritanos, es decir, del Pentateuco samaritano, la versión anterior, y textos de los 70, entre otros. Es decir, tenemos testimonio en Qumran de múltiples versiones de los textos bíblicos. La versión de donde viene el texto masorético que ocupamos nosotros, la versión de donde viene el samaritano que ocupan los samaritanos, la versión de la que se tradujo los 70 y otras versiones que no conocemos. No sabemos a qué versión seguir. Entonces, esto para que sepa que el mundo de la Biblia y del texto bíblico no se viene a fijar hasta mucho más tarde. Hasta mucho más tarde. Era como natural y entendible modificar un texto, digamos. Porque en el fondo no estamos hablando de una filosofía. Lo que importa, mira, esto es como la Constitución y las reformas. Claro, nuestra Constitución es la Constitución de 1980, pero ha tenido como 150 modificaciones, pero la seguimos llamando la Constitución. Entonces, acá es lo mismo, estos textos eran los textos con los que el pueblo se guiaba, la vida civil y religiosa del pueblo de Israel giraba en todo. Entonces es natural que cambiando las circunstancias, adaptaran el texto a las nuevas circunstancias. ¿Sí? O sea, en ese sentido, es un paralelo muy malo, pero puede servir para explicar, ¿no? Bien, eso con respecto al texto hebreo. Vamos al texto griego. Miren esa página, por favor. Disculpen el pixelado, pero ahí se ve claramente un texto que está continuo, sin separación de palabras y sin separación, y todas en mayúscula. Así están los textos más antiguos. Entonces, claro, dónde termina una palabra y dónde empieza la otra, se nos vuelve complicado, digamos. Se nos vuelve complicado. El texto griego del Nuevo Testamento. Hay mucha cercanía cronológica entre el original, entre comillas, es decir, la obra escrita por el autor o su secretario, y las copias más antiguas que tenemos. Es decir, son muy próximos. No sé si se entiende eso. O sea, usted sabe que lo que tenemos hoy día son copias de copias de copias, evidentemente. Pero entre las copias más antiguas que tenemos y la fecha de publicación del libro es muy cercano. De hecho, es la obra antigua mejor atestiguada. O sea, si hacemos una comparación entre, fíjense lo que voy a decir, entre toda la literatura
antigua y pudiéramos hacer un concurso de cuál de todas las obras antiguas es la que podemos estar más seguros que el texto que estamos leyendo es el que el autor escribió, indudablemente sería la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos 5.800 manuscritos en griego a la fecha. 5.800 manuscritos. Imagínense lo que significa eso. De las obras de Platón tenemos 9. Aquí tenemos 5.800. Además, 10.000 manuscritos que son traducciones del griego. O sea, en total, manuscritos antes de la imprenta tenemos 15.800. No tenemos ninguna obra de la antigüedad que haya tantas copias. O sea, porque lo digo, una repente dice, mira, yo creo, claro, creo en Dios, creo en la Biblia, en el sentido cotidiano que lo dice, pero lo dice un poco como con miedo, digamos, como con vergüenza, sin mucha seguridad, ¿no? Tenemos peso documental aquí para decir, la Biblia que tenemos entre las manos es un texto seguro. Estamos hablando en total, entre manuscrito en griego y traducciones antiguas del griego, 15.800 copias. Claro, porque aquí hay que meter la traducción copta, la traducción siríaca, entre otras, la aramea incluso. Ignacio. No, que a modo de comentario, una vez estuve de repente en los tiempos libres que uno tiene revisando en TikTok, alguna cosa buena que aparezca de repente, eh, me pareció un dato súper curioso, que esto de hecho lo arrojaba una inteligencia artificial, y yo hice la prueba después, y de hecho, efectivamente, que hablan, por ejemplo, de qué tan probable, en cuanto a porcentaje, era la veracidad tanto de la Biblia en general como también la existencia de Jesucristo a partir de la evidencia que existe en la misma Biblia. Y hablaba precisamente con este tema de la cantidad de manuscritos que hay, el mismo contenido que tiene, que incluso la temporalidad que tiene entre texto y texto, las versiones que hay, son muchas las coincidencias como para que hayan tantas referencias a un mismo tema, al mismo el tema, por ejemplo, de la profecía, al mismo tema de la forma en que están escritas, al lenguaje que va utilizando. Entonces, me llamaba mucho la atención, por eso quería hacer ese comentario de tenemos mucha evidencia y muchas veces también se cuestiona también la veracidad del texto y en realidad cada día salen más y más evidencias de que estamos más cercanos a un texto que es de una sola línea. Exacto, muy bien, exacto. De hecho, si pusiéramos en duda, científicamente hablando, que el texto de la Biblia que tenemos es el texto original, habría que dudar de toda la literatura antigua. O sea, a ese nivel. ¿Ya? Hay una película que es bien mala en el sentido que es una película protestante, el típico tipo que está en contra de Dios y después le pasa algo terrible y se convierte. Que como todas las películas protestantes tienen como el mismo argumento. Pero es muy interesante por los datos que arroja, que se llama El caso de Cristo. Lo encuentran en Netflix y ahí pueden ver esto mismo que estoy conversando yo. Las pruebas científicas, digamos, de la existencia de Cristo, que también lo vamos a ver si es que alcanzamos, y de la Biblia en particular. Ahora, si bien esto es una riqueza maravillosa, es una riqueza que provoca serios problemas. Porque, claro, entre un manuscrito y otro hay muchas variantes. ¿A qué llamamos variantes? A la diferencia en un texto entre un manuscrito y otro. Por ejemplo, una variante muy común es la palabra espíritu en el Nuevo Testamento. En algún manuscrito aparece en mayúscula, en otro manuscrito aparece en minúscula. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Del espíritu humano o del Espíritu Santo, por ejemplo? ¿Sí? Por decir una cosa. En algún manuscrito aparece la palabra Mesías, en el otro manuscrito aparece la palabra Cristo. Manuscritos que tienen frases más largas que otros manuscritos. Y hay toda una técnica, en la que no voy a entrar, porque sería muy largo de estudiar ahora, para llegar a cuál de las versiones es la más probablemente original. ¿Ya? O sea, hay estudios. Entonces, todos estos manuscritos se agrupan en familias, es decir, claro, los estudiosos, los expertos, son capaces, perdón, de decir, mira, este manuscrito A en realidad es una copia del manuscrito B, que es más antiguo. Y ese manuscrito C también es una copia del manuscrito B. Y ese manuscrito B viene de un D. Va haciendo un árbol genealógico de qué copia viene de qué copia para poder valorarlos y para poder saber cuál versión es la más exacta o más cercana al original. ¿Sí? Ahí está lo que digo. Reconstruyendo el texto más próximo al original. Y por eso siempre es preferible que
use la Biblia más actualizada que pueda. Yo, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén tengo 5 copias. Porque ahora salió la 5ª edición, que viene con toda la actualización de la ciencia bíblica desde la anterior. Entonces, cuando uno quiere saber, tiene que buscar una versión más actualizada de la traducción, porque viene todo este trabajo, se sigue haciendo, de estudio de los manuscritos, de comparación, eso se llama crítica textual, ¿sí? Hasta llegar al original. Ahora, hay otro dato que no lo puse aquí. A eso llamamos una edición crítica, a ese texto reconstruido a partir del estudio que hacen los expertos. Los biblistas que traducen, por ejemplo, la Biblia, nuestra Biblia latinoamericana al castellano, no trabajan sobre los manuscritos, trabajan sobre una edición crítica, es decir, se paran encima del trabajo que hizo expertos filólogos, expertos papirólogos, y decir, mira, este es el texto más probable. Y de hecho, debajo del texto más probable está, se los voy a mostrar más adelante, todas las variantes posibles de ese texto. Entonces, incluso el autor puede decir, el traductor, ¿sabes qué? Yo prefiero traducir de acá mejor. Entonces, tiene toda la posibilidad de armar una traducción, pero trabaja sobre eso. Ahora, hay otro detalle que no lo puse aquí, pero que no deja de ser importante y yo no he visto mucho profesor que lo señale. Pero hay otro punto a favor de la confianza que debemos tener en el texto bíblico. Una, la cercanía del original a la copia más antigua. 2, la cantidad de copias que tenemos. 15.000 y tantas. Y 3, es un texto cuya transmisión, nunca ha sido interrumpida. O sea, no es un texto que se perdió y lo recuperamos 3 siglos después, como sería, por ejemplo, las obras de Aristóteles, que se vinieron a recuperar en torno al siglo IX para Europa, y eso da origen a la escolástica, etc. Antes de eso no se conocía la obra de Aristóteles, de hecho se recuperan del árabe, ni siquiera del griego, la obra de Aristóteles. Bueno, y nadie dice, no, eso no lo escribió Aristóteles, no, nadie pone en duda eso. Pero si le ponemos la misma vara que le ponen a la Biblia, habría que dudar de todo lo que está escrito ahí. Bueno, el texto bíblico nunca dejó de transmitirse. Si bien no tenemos manuscritos del siglo, no sé, primero, el texto fue leído, comentado, releído, vuelto a comentar desde que se escribió hasta hoy. No es una obra perdida que hay que reconstruir. Es un texto que siempre se ha estado leyendo, revisando y comentando. No hay texto más comentado y estudiado de la historia de la humanidad que la Biblia. Entonces, y eso también es un punto a favor. O sea, es un texto que nunca se cortó su transmisión. Y eso también nos da seguridad. Vamos a hacer ahora Ahora, ¿sobre qué se escribió la Biblia? Bueno, hay muchas formas de escribir. Piedra, papel o tijera, no. Piedra, madera, cerámica. Pero son sobre todo 2 soportes que son los más importantes. El papiro y el pergamino. El papiro es una planta acuática, pantanosa, ¿no es cierto? Que seguramente es un poco como el bambú, si lo quieren. Ahí está la foto de un papiro, y de cuyas hojas se hace hoja. Por eso la hoja se llama hoja. De las hojas de papiro se entrelazan como una especie de canasto y se hace una página. Eso, la técnica hasta el día de hoy lo hacen en Egipto. Se aplasta, ¿sí? Se deja secar al sol, se le pone una especie de goma natural, y una vez que eso se seca al sol entre 2 bloques de madera o de piedra, queda una hoja con un entramado que es útil para escribir. Y de ahí viene la palabra papel, del papiro. Ahora, el papiro, como ustedes entenderán, surge de una planta que crece silvestre, por lo tanto es muy, muy económico. La mayoría de los documentos que tenemos son precisamente papiros. Ahora, si ven el fondo de pantalla que yo ocupo para estas clases, es un papiro. Si se fija, tiene líneas verticales, líneas horizontales, es cierto, está escrito, o sea, un papiro. ¿Sí? Segundo, el papiro, el problema que tiene, una que es barato, eso es bueno. Lo malo es que como es una planta, dura muy poco. Se destruye muy rápido, salvo contadas excepciones como los que se han encontrado en Egipto o en el desierto, que obviamente por la sequedad del clima
se mantienen muchos años, incluso siglos, pero en general y para el uso, el papiro muere rápido, digamos. 20, 30 años ya de uso de un libro en papiro, ya hay que mandar a escribirlo de nuevo. Y mandar a escribir un libro en aquella época era carísimo. O sea, los escribas te cobraban por letra, digamos. Entonces era carísimo, por lo tanto, el papiro se usaba más para las cosas útiles, digamos, prácticas, y se empieza a imponer una segunda técnica de soporte, que es el pergamino. El pergamino es tomar la piel de un animal, curtirla, rasparla, ¿no es cierto?, sacarle todo el pelo y dejar una hoja lisa sobre la que escribir, ¿sí? Piel curtida de animal. Obviamente el pergamino es mucho más caro que el papiro, porque para poder hacer un libro tenéis que matar un rebaño entero, digamos. Y eso es muy, muy caro. Pero el texto era usable por mucho más tiempo. O sea, prácticamente una generación entera, 50 años, 100 años, te podía durar en el uso práctico un pergamino, un libro de pergamino. O sea, no digo que desapareciera, es como sus Biblias. Pues si usted ve su Biblia, y sobre todo si la usa, se va a dar cuenta que después de un tiempo ya está ajada, ya la tapa se le salió, ya uno le puso scotch para que siga aguantando otro rato, hasta que llega un punto que usted dice, ya me tengo que comprar otra porque esta Biblia está inutilizable ya, de estar talada que está. Ahora, ¿se puede leer? Sí, se puede leer, pero ya necesito una Biblia más ordenada, digamos, para poder... Acá es lo mismo, es decir, los papiros o los pergaminos, independiente de que se podían seguir leyendo, ya no eran usables porque estaban muy ajados, ¿sí? Ahora, tenemos la sana de esa providencia divina que estábamos hablando, que los judíos siempre tenían un problema muy grave, qué hacer con los pergaminos o los libros que ya no se podían usar porque estaban muy estropeados. Siempre se preguntaron eso, pues son libros sagrados, entonces no lo puedes botar, digamos, no lo puedes quemar. Entonces las sinagogas tenían una especie de bodega chica atrás, que le llaman Genizá los judíos, y en esa Genizá depositaban los manuscritos que ya no se podían usar porque estaban muy estropeados, como una especie de tumba de manuscritos. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, y ahí dejaban... Entonces, esto fue providencia divina, porque justamente esa costumbre hizo que muchos manuscritos se conservaran para la historia, sobre todo la Genizá del Cairo, por ejemplo, donde la mayoría de los manuscritos son de ahí, digamos, y otras más. Entonces, el pergamino tiende a durar más, ¿sí? Y se llama pergamino porque la técnica la inventó y la perfeccionó la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, digamos, la actual Turquía. Entonces, la gente llamaba a este tipo de material el papel de Pérgamo o el papiro de Pérgamo. Y de ahí pasó a significar pergamino, ¿sí? Pergamino. Y es lo más usado, lo más usado. Bien, ahora, ¿cómo armar el libro? Había dos formas principales. Una, la forma de rollo, que es lo que se ocupa hasta el día de hoy en la comunidad judía. ¿De qué se trata eso? De unir las páginas del libro cosidas o pegadas en una hoja al lado de la otra, en hojas continuas. Y luego se enrollaba en un palito por un lado o por dos lados, ¿vale? Las dos maneras. Esa es la forma común en que se armaba un libro. Ahora, eso, aquí les pongo de ejemplo un rollo, tenía varios problemas. Una, es poco práctico para leer, porque yo no puedo girar hacia atrás y adelante, tengo que ir desarrollando. Dos, podías ocupar solo un lado de la hoja. Evidente que no puedo escribir por los dos lados. Por eso es tan curioso el detalle del Apocalipsis, cuando dice que al cordero le entregan, o sea, el cordero le entrega al vidente un rollo escrito por ambos lados. Porque si está escrito por ambos lados, ¿cómo puedo leer los dos lados? No puedo leer los dos lados. Bueno, ahí usted puede hacer varias lecturas de eso. Pero entonces, claro, era la forma, y además que para consultar tenías que prácticamente tirar un rollo en el piso para poder pasearte consultando entre dos obras, por ejemplo. Se discute mucho si la otra forma en que nos llegan los manuscritos es un invento cristiano o no, pero el hecho es que surge con las primitivas comunidades cristianas en esa época. A alguien se le ocurre la brillante idea, por eso se piensa que es cristiano, porque los cristianos se movían más que los judíos, digamos, andaban de un lado a otro, de
en vez de pegar las hojas continuas una al lado de otra, coserlas por un lado. Entonces, poner la hoja una sobre otra y coserla por un lado. Y a eso se llama códice. O sea, el códice es nuestro formato de libros. Si los libros ahora están cosidos por un lado y una hoja sobre otra. ¿Sí? Eso se llama. Entonces, cuando usted ve un manuscrito que está escrito por ambos lados, ese manuscrito pertenece a un códice y no a un rollo. Si está escrito por un solo lado, probablemente venga de un rollo. O sea, a ese nivel es el estudio de los manuscritos. Ahora, ¿cómo se hacía? Una hoja de animal, digamos, una piel de animal, de una vaca, por ejemplo, en realidad se preferían los corderos. Y se preferían sobre todo los corderos más jóvenes, de un año, por ejemplo. Porque la piel es más delgada, por lo tanto generaba una hoja mucho más fina. Acuérdense que toda la Pascua, cada año en la Pascua, los judíos en Jerusalén sacrificaban un cordero. Cuenta Flavio Josefo que un año sacrificaron 150.000 corderos en una Pascua. Bueno, todas esas pieles se reciclaban para hacer rollos. Bien, entonces, ¿cómo se encuadernaba? No sé si me están viendo, pero aquí tengo un pedacito, ¿me ven el pedacito de post que tengo? Entonces, de la Sí. piel grande, ¿sí? De la piel grande, la doblaban en 4 partes, ¿sí? La doblaban así en 4 partes y la cosían a un lado, ¿sí? Bueno, si no lo ven, me están entendiendo, digamos. Ahora, esto se llama encuaderno, en 4 partes, y de ahí viene la palabra cuaderno, o encuadernar, doblar en 4 partes. Entonces generabas 4 hojas, y eso es lo que tienen ahí. La segunda foto es el famoso Códice Vaticano, o Códice B, que es uno de los códices más antiguos y completos de la Biblia que tenemos. Sí, escrito en 3 columnas, es gigante, ¿ah? Esa hoja es más o menos del tamaño de un blog grande. Es el tamaño de la hoja del pergamino. Bien, eso con respecto a el soporte. Bien, la transmisión del texto bíblico. Ya lo decíamos, nos llega a través de manuscritos, hasta la imprenta, ¿no? De Gutenberg en el siglo XVI. No contamos con el original. De hecho, nunca existió en la historia una especie de Biblia original. Porque para empezar, esta colección de documentos nos llega a nosotros en un solo libro producto de la imprenta. Pero no siempre estuvieron todos juntos en un solo tomo. Y además, entre la primera obra y la última, transcurrieron como 1000 años. Entonces, cuando se escribe el original de la última obra, el original de la primera ya no existía, existían copias de ese. No sé si me entienden. Entonces, no hay una Biblia original que alguna vez haya existido, ¿sí? Porque el periodo es muy largo. Si hay originales, ¿qué llamamos original en el fondo? Al escrito del autor o de su secretario contemporáneo cuando se publica la obra. Pero no contamos con eso, sino copias de copias de copias. Y aquí les voy a hacer una comparación con las obras antiguas. Mira, las obras, ya, para no alargar, tomemos las obras de Platón. Platón, el famoso filósofo, habría publicado sus famosos diálogos en torno al 375 a.C. La copia manuscrita más antigua que tenemos de las obras de Platón es del 900 después de Cristo. Es decir, entre el original de Platón y la copia más antigua que tenemos transcurrieron 1275 años. ¿Cuántas copias tenemos para comparar? 7. Pero nadie, usted nunca escucha decir a la gente, mira, en realidad Platón no existió, en realidad tenemos que desconfiar de lo que Platón escribió porque no sabemos si lo escribió él. Nadie dice eso. Todo el mundo lee y publica las obras de Platón y las comenta sin preguntarse ni cuestionar eso. Bueno, ¿y por qué con el Nuevo Testamento sí? ¿Por qué? Porque en vez de Platón se llama Jesús nomás. Pero si hacemos la comparación, baje hasta el Nuevo Testamento, habría sido escrito entre el 50 y el 100 después de Cristo,
La copia manuscrita más antigua que tenemos del Nuevo Testamento es del siglo II. Es del año 125, ¿sí? Aprox. O sea, la diferencia entre la copia más antigua y el original son solo 80 años. Y si me pregunta por la cantidad de manuscritos a 2009, que es la fecha de este gráfico, y solo restringido el Nuevo Testamento, tenemos 634 manuscritos. O sea, descontando el nombre del autor, yo les preguntara cuál de estas obras es más segura, usted me diría por lejos e indudablemente el Nuevo Testamento. O sea, lo digo para que agarremos confianza, digamos, tenemos seguridad en el texto que tenemos entre manos. Además de, como decía, nuestro texto nunca se interrumpió su transmisión, a diferencia de las obras de otros filósofos, autores, etc. Bien, atención aquí porque aquí vamos a hablar de los tipos de manuscritos, que fue otra pregunta que salió en la conversa. Bien, primero, los mayúsculos o unciales se llaman de las dos maneras. Los mayúsculos o unciales son manuscritos que todas las letras son mayúsculas. Después están los minúsculos o cursivos, los palimpsestos y los leccionarios. Esos son los tipos de manuscritos que tenemos. Ya habían preguntado por los leccionarios, aquí vienen los leccionarios. Bien, los textos más antiguos que tenemos son los mayúsculos o unciales, que es la primera imagen que ven a la izquierda ahí con esa K en color. Bien, están escritos solo con mayúsculas y sin separación de letras ni espacios, en escritura continua. Entonces son muy difíciles de leer, porque claro, yo no sé si esa O que aparece ahí después de Kai es parte de cayó, T, etcétera, o ese T, o divido K, iote, o divido Kai, o T, ¿cómo lo divido? Salvo que ya conozca el texto, y esto es importante, no sé cómo dividirlo. O sea, si usted viera un Padre Nuestro escrito en mayúscula todo junto, podría dividirlo perfectamente porque conoce el texto. Pero cuando no se conoce el texto es muy difícil de hacer. Lo que indica que este tipo de manuscrito era para alguien que ya conocía el texto. O sea, era una especie de guía para no perderte, digamos, pero el texto lo memorizaba. Bien, puede estar escrita en una columna o en varias, ¿sí? Pero, por ejemplo, el famoso Códice B, que ya lo vimos, el Vaticano, tiene tres columnas por página. Estos son los más antiguos. Luego tenemos los minúsculos o cursivos, que es la segunda imagen que ve ahí. Esta que está al medio. Si se fija, parece una letra manuscrita. Estos documentos ya están en minúscula y están separados, pero son menos antiguos que los anteriores. Entonces, ¿qué se hace? Esto empieza a aparecer, mira, recién el siglo IX después de Cristo. Entonces, cuando se quiere armar la famoso texto crítico, edición crítica que yo les decía, del texto griego, se parte en general por un minúsculo o cursivo, porque es más fácil de leer. Y luego, siguiendo el minúsculo o cursivo, se buscan los mayúsculos unciales, sobre todo cuando hay dudas. Entonces, cuando hay una palabra, no sé, porque hay un hoyo en el pergamino y yo no sé qué dice ahí, me voy al mayúsculo para ver qué palabra iba ahí. O sea, es un trabajo de chino, ¿eh? Que se hace para llegar al texto definitivo. La mayoría de los manuscritos, minúsculos o cursivos, están en una sola columna. De hecho, si lo piensan, es la forma como escribimos hoy día. Hoy día no conozco a nadie que se le ocurra a la hora de redactar un texto en un cuaderno, escribirlo en dos columnas. O sea, se empieza a imponer este estilo, que es el estilo que conservamos hasta hoy. Luego vienen los famosos palimpsestos. Esto probablemente no lo conozca. Los palimpsestos son manuscritos o pergaminos que fueron raspados su texto original para escribir otra obra encima. No sé si me entendieron. Entonces, no sé, pues, digamos que en un monasterio tienen dos Nuevos Testamentos. Supongamos, en el monasterio X tienen dos Nuevos Testamentos. ¿Para qué queremos dos si necesitamos uno? Entonces el abad o el bibliotecario decide raspar uno de los dos Nuevos Testamentos para borrar todas las letras
y escribir la regla San Benito encima, por ejemplo, porque le faltaba una, como para reciclar material, digamos. Ahora, esto fue tan así que en un punto la iglesia tuvo que prohibir que se hicieran palimpsestos de textos bíblicos. ¿Para qué? Para evitar que se perdiera. Entonces lo que ven abajo es el famoso palimpsesto de San Efrén, y si se fijan, ven aquí un texto escrito con letras negras, y si se fijan en el fondo, sobre todo en la parte de abajo, pareciera que hay otro texto ahí. No sé si se dan cuenta, que quedó como la sombra de la letra anterior. Bueno, con tecnología moderna uno puede leer ese texto abajo y descubrir un manuscrito de la Biblia que tiene mucha antigüedad. Por eso la iglesia prohibió al final raspar textos que contuvieran un texto bíblico, justamente para preservar el texto lo más posible. Y por último, los leccionarios, que es lo más moderno, que se generalizan en torno al siglo IX después de Cristo, y justamente se generaliza cuando empieza a surgir la escritura minúscula o cursiva. Como ya lo comentaba, no me acuerdo quién, los leccionarios nacen, antes de eso se leía en la misa de la Biblia, digamos, del Nuevo Testamento, de la Biblia, se leía. Pero con el tiempo, como la selección de lecturas no es continua, a alguien se le ocurrió que era muy buena idea poner solo los textos que se leían en la misa por el día en que se leían. Entonces los leccionarios, si bien son del siglo IX después de Cristo, en realidad pueden contener un texto muy, muy antiguo. Entonces también se ocupan con todo este arsenal de mayúsculos, unciales, minúsculos, cursivos, palimpsestos y leccionarios, es como se hace una edición crítica de la Biblia. Bien, aquí voy a citar solo este manuscrito, porque nos queda poco tiempo y quiero llegar a la parte de cómo se hace una Biblia. Bien, este es el papiro más antiguo del Nuevo Testamento, papiro Roiland P52, del 125 después de Cristo aproximadamente. Se supone que la obra de Juan, bueno, este contiene el Evangelio de San Juan. Ahí mira, ahí está el manuscrito que tenemos, lo que sería el texto griego para allá, y acá está como traducido, ¿no? Esto es un ejercicio nomás para entenderlo mejor. Ahora, se supone que el Evangelio de Juan fue publicado entre el 90 y el 100, ¿sí? Aprox. Y este manuscrito es del 125. Es decir, que entre la obra de Juan y el manuscrito más antiguo que tenemos solo hay 30 años. Solo hay 30 años. O sea, que cuando se escribió este manuscrito, probablemente Juan estaba vivo. Juan, el autor del Evangelio. O sea, a ese nivel de cercanía estamos hablando. No hay ninguna obra de la antigüedad que tenga ese nivel de cercanía. Ninguna. ¿Sí? Bien, vamos a pasar rápido esto. Yo trato de ser respetuoso con ustedes con el tiempo. Es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. Luego tenemos el papiro Bodmer II, que es del 200 aproximadamente y contiene prácticamente todo el Evangelio de Juan. Mira, aquí si se fijan en la esquina izquierda, primer reglón, aparece una palabra y abajo aparece otra. A eso llamamos variante. No sabemos si esta otra la agregó el copista, era parte del original, trata de explicar que esa palabra hay que poner esta otra ahí, no tenemos idea. Ahí los expertos, aquí tenemos casi todo el Evangelio de Juan. Estamos hablando a 100 años de la publicación, ya tenemos un testimonio del texto completo, prácticamente. Bien, la página esta es Juan 12. Este me interesa. Este es el famoso Códice Vaticano, que contiene prácticamente toda la Biblia. Es del siglo IV, se llama B de Beta, ¿sí? Y ahí mira esto es lo que quiero mostrarles rápido. Ahí está ese pedacito que se extrajo de ahí, aquí está abajo, siguiendo la columna izquierda, en mayúsculo, aquí lo pasaron a minúsculo, arriba en la columna derecha está el texto griego y traducido palabra por palabra al castellano, y luego la traducción castellana. Eso es más o menos el proceso que se hace para poder llegar a el texto que tenemos hoy día. Transcripción en mayúsculas, interlineal
y castellano. Voy rápido porque esta parte es solo ilustrativa nomás, porque me interesa llegar a lo otro. Contiene todo el Antiguo Testamento y el Nuevo hasta Hebreos, es decir, probablemente las últimas hojas del manuscrito se perdieron. Es muy probable que contuviera toda la Biblia en algún momento. Bien, acá quería llegar. ¿Cómo se hace una Biblia? Esto no conozco a nadie que lo explique, así como en un curso hasta ahora, pero obviamente siempre se comenta. Bien, digamos que partimos por el autor sagrado que escribe su obra en papiro pergamino, él o su secretario. Luego obtenemos copias de este escrito, o sea, obviamente después de que él escribió su obra, se copia, se vuelve a copiar, se vuelve a copiar, se vuelve a copiar, y nos llega a nosotros en una copia de copia de copia, que es conservada y clasificada por expertos papirólogos, que toman estos manuscritos, los clasifican, los ordenan, los conservan y hacen catálogos, etcétera, y de ahí surge esto, mira. Esto se llama una edición crítica. Allá arriba está el texto de Marcos, si se fijan. Catá Marcón dice ahí, según Marcos. Y lo que ven abajo es un montón de numeritos raros, letritas raras, ¿la ven? Son todas las variantes posibles. Está puesto el código del manuscrito, no le voy a explicar eso ahora porque es muy complicado, y la variante que trae, la palabra variante, que no es la que pusieron acá arriba. Entonces yo con esto puedo traducir. Y puedo incluso, si me provoca duda el griego que está aquí, puedo decir, a ver, pero ¿qué variantes posibles hay? Y aquí puedo ver todas las variantes posibles. Bien, eso se llama una edición crítica, ¿sí? Que trae los variantes a pie de página. Con esta edición crítica es con la que trabajan los traductores. De ahí hacen su traducción castellana, que es lo que ven aquí al final, y luego otros expertos agregan notas, comentarios, introducciones, etc. Ese es el proceso, como llegamos del original manuscrito a la copia actual de las Biblias que tenemos en la casa. Ahora, ¿por qué hay tanta Biblia entonces? Bueno, ¿y cómo saber qué versión ocupar? Eso lo veremos, como dicen en la televisión, en el próximo programa por este mismo canal y a esta misma hora. ¿Sí? Bien, quise dejar estos 10 minutitos para algún comentario, pregunta, impresión, duda sobre lo que hemos visto. Fui un poco rápido porque, insisto, lo de los manuscritos es más para ilustrar que necesariamente se acuerdan de todo eso. Bien, comentarios, dudas, preguntas, en los minutitos que nos quedan. Álvaro. ¿Podría, profesor, hacer un resumen de lo relevante de hoy, como más que un resumen, una síntesis de los puntos, nombrar los 4 o 5 puntos más importantes de la clase de hoy? Porque fue ¿De bastante la clase o de toda la clase? de la clase de hoy, sí. Los 4 o 5 Completa, puntos más, desde el si 9. pudiera resumirse en 4 o 5 conceptos. A ver, primero que la, la Biblia es el testimonio de la revelación. ¿Sí? Segundo, que la revelación nos llega a través de la Biblia, la tradición y el magisterio como intérprete de la revelación. ¿Sí? Tercero, que la Biblia no fue escrita en castellano, sino en el Antiguo Testamento en hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento en griego, por lo tanto estamos trabajando sobre traducciones. Y cuarto, que tenemos, no total, pero un nivel alto de seguridad de que el texto que estamos leyendo en realidad es el texto original. ¿Sí? Nunca se puede estar 100% seguro, pero es la obra más segura de la antigüedad, por lo tanto podemos confiar que el texto que tenemos entre las manos es realmente el texto que es palabra de Dios. Eso así. 4 patadas, digamos, lo que vemos hoy día. No sé si le cuadra. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda, opinión? Aproveche. ¿Cómo es lo que vimos hoy día con que le haya surgido con dudas con respecto a la Biblia? Tenemos 10 minutitos todavía donde podemos entrar al molío, como decía mi papá. ¿Algo en particular?
Soledad. Cuando uno lee la liturgia cotidiana, el texto que se lee, ¿no es cierto? El Evangelio y los demás libros que acompañan para celebrar la misa, se lee en todo el mundo. Ya es un único texto diario, a eso me refiero. ¿Eso a partir de cuándo comenzó a surgir? Uy, qué pregunta más difícil. Eso, Porque, disculpe, lo que bueno, hemos tenido la posibilidad, gracias a Dios, de repente de salir a otros lados y llevamos la liturgia cotidiana, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que independiente del lugar donde uno se encuentre, es el mismo evangelio, los mismos libros que le acompañan a la celebración de la misa. es súper difícil esa pregunta. Yo creo que tendría que preguntársela a un historiador de la iglesia o a un experto en liturgia. Pero si me preguntan, apostando, yo diría que más o menos del siglo noveno, décimo, que es cuando empiezan a aparecer los leccionarios. Ya. O sea, no, a mí no me cuadra que alguien, claro, que a alguien ahí se le haya ocurrido hacer un leccionario si no era la misma lectura que se hacía en todos lados. Ahora, sí, edad media por ahí diría yo. Mm. Ahora, el escrito, espérate, alguien está abierto porque se está, eso. El escrito, el texto que leemos, no la cita, es una traducción litúrgica, hecha a propósito para la liturgia. Hasta el año 2010, más o menos, ocupábamos en América Latina la versión de la Biblia del Pueblo de Dios, la versión argentina de Leborati. Esa es la traducción que se hizo para la liturgia a partir de esa Biblia, que es una muy buena traducción. Pero a partir de 2010, no me acuerdo ahora, 2011, por ahí, que se cambió el misal, se hizo la nueva versión del misal, también se hizo la nueva versión de los leccionarios. Y esa es una traducción que es exclusiva para la liturgia. Sí, exclusiva para la liturgia. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Están los salterios también, que son las salterios, que son las lecturas de las horas, o sea, la de la mañana, de mediodía, la de la tarde y la de la noche. Y eso es solo para los curas, el salterio. A ver, ahí tiene que diferenciar dos cosas, el salterio y el breviario. Sí, El salterio es, en el fondo, el libro de los salmos. El libro de pero, los salmos, eso es el salterio. pero Sí, están las lecturas de las horas también. por eso estoy explicando. Pues, tranquilidad, tranquilidad. Hoy día lo ocupamos como sinónimo, pero originalmente el salterio, a lo que llamamos salterio, es el libro de los salmos de la Biblia. ¿Ya? En torno a la misma época de los leccionarios, si usted tiene razón lo que estoy diciendo, estoy precisando lo que está diciendo. Se usa también, la iglesia siempre ha rezado los salmos como parte de su oración, ¿no? Desde el propio Jesús para adelante. Cuando se inventa este tema de los leccionarios, a un brillante también se le ocurre la idea del salterio de la Biblia, poner los salmos de acuerdo a los salmos que se rezan cada día. Antes rezaban con el libro de los salmos, los 150 salmos, te tenían que andar buscando. Ya, hoy día toca el 86, después el 26, después el 10. No, a alguien se le ocurrió ordenarlos por día. Y por eso se llama salterio el salterio. ¿Ya? Ahora, cuando al salterio le agregaron las demás oraciones, sobre todo esto en la época del siglo XIII con los franciscanos y los dominicos, porque claro, en el monasterio necesitabas el salterio nomás pues estaban todos ahí mismo, por los salmos, pero las lecturas las leías del leccionario. Aquí iba a sacar otro libro, ¿me entiendes, no? Porque estaban todos los libros ahí. Pero cuando empiezan las congregaciones itinerantes, se le ocurre juntar estas dos cosas. Entonces juntan el salterio con los salmos que tocan en el día y le agregan las lecturas del día, porque tenían que andar con un solo libro en la calle. Y a eso llamamos breviario, y se llama breviario porque es breve. Justamente, era un tomo pequeño, cómodo, práctico. Ahora, hoy ya salterio y breviario es lo mismo, digamos, pero eso es estrictamente el salterio, los salmos que se leen. Ahora, ese es un temón también, y ahí tienen que hablar con un historiador de la iglesia, liturgista, para ese tipo de dudas, pero que también son interesantes. Y también pueden enganchar con arte, porque la decoración, la iluminación de esos textos es maravillosa. Bien, algo más, muchachos, muchachas.
aportes, comentarios. Yo, profe, no puedo levantar la manito, así que por eso Dale, abrí solamente el dale. micrófono. Bueno, a mí esta clase me gustó mucho. Mi esposo es informático y él no cree en nada de la religión. Entonces, en esta última clase que tuvimos, le pregunté por qué él no cree en la Biblia. Porque él dice que la Biblia es un libro escrito por una persona o con mucha imaginación o muy volado. Y entonces, porque las historias que cuentan, claro, son demasiado, o sea, algunas de las partes son demasiado fantásticas, del sol, que del árbol, este, que, que le hablaba Moisés, ¿verdad? Em, Esas historias para él no son verídicas. Entonces, voy a mostrarle el video de última parte para que vea más o menos de dónde vienen todos los escritos, ¿verdad? Y quizás por ahí haya como una respuesta para él, porque yo así en sí, responder esto para mí es verdad, está escrito realmente, pero cómo explicarlo científicamente, como lo hace como usted más, eh, como dejar como algo más real para él. Bueno, Eso me quería alegro. mencionar. Bueno, además el tema de los géneros literarios, yo creo que eso es una cuestión que mucha gente no entiende la Biblia o dice eso que usted dice porque no entiende los géneros literarios. O sea, evidentemente eh, yo no puedo tomar una poesía como si fuera un libro de ciencia. O sea, cuando yo digo, eres más linda que el sol, le digo a mi señora, no estoy diciendo que tengo que ponerme gafas para mirarla, digamos. ¿Me entiende? O sea, estoy haciendo una analogía a su belleza. Entonces, habría que ser torpe, digamos, para decir, mira, no, tu señora no es más linda que el sol porque para empezar el sol no es lindo, porque no se puede ni mirar, y dos, está a años luz, o sea, yo no entendí nada, digamos. Y Me eso pasó a pasa mí, mucho. me pasó a mí, por ejemplo, porque sí, yo participo en la iglesia hace mucho tiempo y todo el asunto, pero uno como más joven, más niño, quizás no le ponía tanta importancia quizás a las parábolas. Uno le escuchaba más que nada la homilía del padre y lo que te explicaba él. Claro, después me toca a mí ahora hablar mucho de parábolas con los niños más pequeños de cuarto básico, y yo les digo, pero ¿qué entienden ustedes, por ejemplo, del trigo, la cizaña? ¿Qué es lo que es la cizaña? Y empezamos como a desmembrar esto y tratar de entender en realidad de qué se trataba, porque cuando a mí me hablaron, cuando yo le decía, el sacerdote a mí me explicó el tema del trigo, la cizaña, pucha, yo no vengo a aprender a sembrar, no soy, entonces desde ahí enseñarle a los niños como de entender que hay que buscarle, darle una vuelta más algunas veces a, la- a las parábolas o a los textos de la Biblia. Ok, excelente. Bueno, a propósito de eso, próxima clase, y esto sí que les va a interesar porque es la primera pregunta que surge en todo taller de Biblia, en todo curso de Biblia. Las Biblias en español. ¿Cuál usar? ¿Cuál elegir? ¿Por qué la diferencia? Cosas buenas, cosas malas de cada uno. Biblias buenas, malas, horribles, horriblemente malas. Y luego, segundo, la interpretación de la Biblia. ¿Cómo interpretamos la Biblia? La interpretación científica y la interpretación pastoral de la Biblia. Y con eso terminamos el próximo sábado, si Dios quiere. Bien, los dejo. Oye, un agrado este curso como siempre y que Dios los bendiga por su esfuerzo de estar hasta las 2 de la tarde escuchando esta cuestión. Que tiene que ser pesado, me imagino, toda esta información. A mí me fascina, pero tiene que ser una batería de información para ustedes. Así que por eso apenas pueda yo les subo el video para que puedan masticarlo con más calma. Bien, un abrazo, que estén muy bien, descansen, buen fin de semana que se lo merecen y nos vemos el otro sábado si Dios quiere. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, profe. Que esté muy bien. Chao, chao, chao. Adiós. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao, Mike, no sé si se está despidiendo, está levantando.